medio de toda esta situación y esta información, esta es una noche muy importante en el Congreso. Estamos en las horas previas de que el jefe de gabinete de ministros, un hombre que ha tenido mucho diálogo político con la Cámara de Diputados y la de Senadores, hablo de Guillermo Francos, va a dar su primer informe desde que ocupa este cargo. Ustedes saben que, de acuerdo con la Constitución, este informe debería ser mensual. No sucede. Pero es el turno de Francos y la verdad es que hay mucha expectativa en el Congreso. Por eso, trabajando desde allí en uno de nuestros móviles, está Martín Buratti. Hola Martín, contanos, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Bueno, lo que vos decías es tal cual como lo decís. Mucha expectativa. Vos sabés que hoy estamos justamente en el anexo ahora donde hubo una amplia actividad de diputados de distintas comisiones. Pero vos sabés que mientras a las 5 de la tarde comenzaba a difundirse este informe preliminar en texto, donde se respondió a las preguntas que hicieron los distintos legisladores, se empezó a ver algunos legisladores que se alejaban de sus lugares en la comisión, obviamente para empezar a leer este largo informe de más de 1000 páginas, para empezar a prepararse para mañana, que va a ser obviamente la ampliación. Vos sabés que son 2100 las consultas que hicieron los legisladores. La mitad vinieron de legisladores de Unión por la Patria. Solo 400 de UCR y el resto se las repartieron entre todos los bloques. Algunos de los temas que obviamente pude separar y destacar para esta salida, obviamente no pude leer las 1000 páginas, pero sí te puedo destacar algunos de los puntos importantes que pude ver. Sobre pobreza le consultaron. Allí el jefe de gabinete contesta que el impacto de la caída de la inflación en el benefició al sector y también que la continuidad de los planes sociales como la asignación universal por hijo y los planes alimentarios están ayudando en esta cuestión. Con respecto a jubilados, obviamente no hubo mención al veto, pero sí se habla de que la inflación también afectó, la baja de la inflación afectó positivamente, pero también se habla de una recuperación real de los haberes jubilatorios a partir del mes de diciembre. Con respecto al FMI, uno de los temas sensibles, podríamos decir, se dijo que no se está negociando un nuevo acuerdo a pesar de las versiones que existen y que el gobierno está sobrecumpliendo todos los objetivos que puso el organismo. Para cerrar, uno de los temas que creo yo es el más sensible de los que se ha mencionado, por lo menos de los que llegué a leer yo, que es el cepo. Obviamente hay una promesa electoral de que el cepo se iba a eliminar, pero esto todavía no ha ocurrido y la versión indica de que esto todavía podría tardar un tiempo en ocurrir. El gobierno lo que mencionó aquí es que las condiciones para que esto ocurra es el equilibrio fiscal, resolución de los stocks de endeudamiento, la acumulación de dólares y la eliminación de los flujos de emisión monetaria. Obviamente son cuestiones técnicas que a nosotros nos cuestan entender, pero estos serían algunos de los condicionamientos que pone el gobierno para el salir del cepo en medio del reclamo, obviamente, del electorado y de algunos bloques legislativos. Muy bien, Martín Buratti, te agradecemos. Mañana vamos a tener un día muy intenso para trabajar. Está previsto que el jefe de gabinete llegue al Congreso, la Cámara de Diputados, a las 11 de la mañana. Imaginen ustedes, hoy cuando alrededor de las 5:30 de la tarde fue girado desde la sede de la Casa Rosada, desde el escritorio del jefe de gabinete, esa cantidad enorme de información son 1738 páginas de pura información donde se responden a las preguntas de los legisladores. Los legisladores con un poquito de mal humor porque decían necesitamos un poco más de tiempo a ver si nuestras preguntas tienen o no tienen respuestas. 11 de la mañana llega el ministro y está previsto que cuando comience el informe se prevé como mínimo 7 horas de exposición, 7 horas de exposición, tenga libre para usar, para dar su mensaje político, 60 minutos.
En esos 60 minutos, defensa de la gestión, parte de lo que vienen, y algunos hablaban del equilibrista Guillermo Francos esta tarde en el Congreso. ¿Por qué? Porque tiene que defender la gestión de gobierno del presidente Javier Milei, pero a la vez no perturbar los ánimos de los diputados, porque la Libertad Avanza quiere que se mantenga el veto a la ley de movilidad jubilatoria y porque viene el tema del presupuesto. Imaginen ustedes, a lo largo de estas 7 horas va a haber 3 horas que va a usar el ministro. Primero para hablar solo, luego para responder la tanda de 7 bloques de preguntas que van a hacer cada uno de los partidos de la oposición. 240 minutos de diputados haciendo preguntas. Si todo sale bien, si no hay mucho ida y vuelta, si no hay confrontación, 7 horas. Imagínense todo lo que viene a nivel de discusión política. Mientras tanto, recién Martín hablaba del cepo. Y quien hoy otra vez habló del cepo y viene teniendo un tono crítico es el exministro de Economía, Domingo Cavallo. ¿Otra vez, Leandro, por ese camino o no? Sí, lo hizo con un escrito en su página web. Él suele hacer comentarios económicos y políticos y esta vez fue un escrito bastante concreto sobre el cepo. Pidió que se levante, le pidió al gobierno que lo levante. Escribió textual: más pronto que tarde el gobierno debe decidir la liberación y reunificación del mercado cambiario. Cavallo dice que ese levantamiento del cepo incluiría una devaluación, pero que es necesario que haya una devaluación para que el gobierno pueda lanzar la promocionada competencia de monedas entre el peso y el dólar y que finalmente el gobierno pueda recibir inversiones desde el exterior, levantando el cepo, pero también pueda refinanciar los vencimientos de deuda en dólares que hay en 2025. Y acá Cavallo subrayó este tema. En 2025, entre capital de bonos e intereses, Argentina necesita pagar 28.000 millones de dólares de vencimiento de deuda el año que viene, 28.000 millones de dólares. ¿Eso cómo lo paga? Y con las reservas del Banco Central. Hoy las reservas del Banco Central no llegan a esa cifra. No hay los suficientes dólares para pagar en 2025 la deuda, aunque el gobierno diga que los tiene. Entonces Cavallo recomienda levantar cuanto antes el cepo, hacer una última devaluación, lanzar la competencia de monedas y asegurarse las reservas en el Banco Central para pagar los vencimientos de deuda. Distinto a lo que piensa tanto el gobierno como Ricardo Arriazu, otro prestigioso economista, escuchado por Caputo, escuchado por Milei, que dijo: si hay una devaluación se termina no solo el programa económico, sino que se termina Milei, se termina el gobierno. Dos visiones contrapuestas, Cavallo versus Arriazu, Cavallo versus el gobierno. ¿Quién tendrá razón? Realmente nadie lo sabe. El mercado espera que pase lo que está diciendo Cavallo. Que haya un levantamiento del cepo y una devaluación, el gobierno por ahora se niega.